¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? Porque te voy a contar algo que te va a partir el corazón y te va a hacer repensar todo lo que crees saber sobre la bondad humana. Cuando los vecinos de este pueblito vieron a una niña ciega caminar directo hacia el perro más peligroso del lugar, gritaron aterrorizados para que se detuviera. Pero lo que pasó en los siguientes 5 segundos dejó a todo el mundo completamente helado. Esta es la historia de Paloma y Torrente, y te juro que no vas a poder quitártela de la cabeza. En el pueblito de San Isidro, en las montañas de Michoacán, la vida transcurría tranquila como agua de río. Casitas de adobe, calles empedradas, y esa paz que solo se encuentra en los rincones olvidados de México. Pero había un lugar donde nadie, absolutamente nadie, se atrevía a caminar, el patio trasero de la casa abandonada de don Facundo. Ahí, encadenado detrás de barrotes oxidados, vivía Torrente. Un pastor alemán enorme, del tamaño de un becerro, con ojos que parecían carbones encendidos. Los viejitos del pueblo contaban que años atrás había pertenecido a un cazador furtivo que desapareció misteriosamente una noche. Desde entonces, Torrente había atacado a 2 personas sin razón aparente. Ese perro está maldito, decía doña Esperanza, santiguándose cada vez que pasaba por ahí. Tiene el diablo adentro. Los niños del pueblo habían crecido con una regla de oro: ni se te ocurra acercarte a la casa de don Facundo. Torrente te va a hacer pedazos. Su ladrido era tan feroz que hasta los perros del pueblo se escondían cuando lo escuchaban. Era como si su rabia fuera contagiosa, como si el odio que llevaba dentro se extendiera por todo el aire. Pero un día de abril, todo cambió para siempre. Una camionetita polvorienta llegó al pueblo, rechinando por el camino de terracería. Los vecinos, curiosos como siempre, se asomaron a sus ventanas para cotorrear. De la camioneta bajó una pareja joven, muy humilde, cargando maletas viejas y cajas de cartón. Pero lo que más llamó la atención fue la niñita que bajó después. Se llamaba Paloma, tenía 10 años, y llevaba un vestidito rosa que había visto mejores días. Sus ojitos estaban cerrados, no porque estuviera dormida, sino porque había nacido ciega. Pero eso no le quitaba la sonrisa, una sonrisa tan bonita que iluminaba toda su carita morena. Mira nada más, murmuró doña Carmen desde su puerta, la pobrecita no puede ver. La familia se mudó a una casita humilde cerca de la orilla del pueblo, a apenas unas cuadras de donde vivía Torrente. Los papás de Paloma eran buena gente, trabajadores, de esos que saludan con la mano y siempre tienen una sonrisa lista. Pero era Paloma quien conquistó el corazón de todos desde el primer día. Esa niña era especial, de verdad. Reconocía a las personas por el sonido de sus pasos, sabía quién era quién solo por la manera de respirar. Nunca le tenía miedo a nada. Mientras otros niños se escondían detrás de sus mamás, Paloma se acercaba a conocer todo lo nuevo. Es que los ciegos desarrollan otros sentidos, explicaba su mamá. Paloma puede escuchar cosas que nosotros no. Una mañana, Paloma estaba sentadita en el escalón de su casa, escuchando los sonidos del pueblo. Los pajaritos cantando, las hojas moviéndose con el viento, y de repente, un ladrido profundo y furioso que venía de lejos. ¿Qué es ese sonido, mamá?, preguntó Paloma, ladeando la cabecita como hacen los perritos curiosos. Su mamá se puso tensa. Es Torrente, mi amor. Un perro al que nadie se acerca. Es muy peligroso. Pero Paloma no se asustó. En lugar de eso, sonrió poquito y dijo algo que le heló la sangre a su mamá: no suena enojado, mamá. Suena triste. Esa tarde, Paloma empezó a preguntarles a los vecinos sobre Torrente. Todos le decían lo mismo: aléjate de ese animal, niña. Está loco de remate. Pero Paloma, con esa sabiduría que a veces tienen los niños, puso su manita en el corazón y susurró: siento que no es lo que ustedes creen. Y entonces pasó lo impensable. Una mañana, cuando el pueblo apenas despertaba y el sol pintaba las montañas de color naranja, Paloma se escapó de su casa. Sus piececitos descalzos conocían ya cada piedra del camino, cada hoyo, cada subida. Siguió el sonido que ya se había grabado en su memoria hasta llegar a la casa abandonada. Torrente la vio venir desde lejos. Ladró una vez, fuerte y amenazador, como un disparo en el silencio de la mañana. Pero Paloma no se detuvo. Don Aurelio, que estaba regando sus plantas, la vio y gritó: niña, no te acerques ahí. Otros vecinos salieron corriendo, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Está ciega, alguien deténgala, gritó una señora, pero el miedo los paralizaba a todos. Paloma se paró frente a la jaula de Torrente. El perro gruñía como motor de coche viejo, enseñando los colmillos,
jalando la cadena tan fuerte que los barrotes se movían. Todos los vecinos contuvieron la respiración. Pero entonces, Paloma hizo algo que nadie esperaba. Extendió su manita hacia el aire, despacio, como si estuviera buscando algo, y dijo con la voz más dulce del mundo: «No te voy a lastimar». Torrente se quedó callado. Sus gruñidos se fueron apagando como radio que se queda sin pilas. Se quedó ahí parado, mirándola, confundido. Paloma dio un paso más. Luego otro. Los vecinos ya no podían ni respirar del susto. Y entonces, la niña se arrodilló y abrió sus bracitos como si fuera a abrazar a su mejor amigo. «Tú no eres un perro malo», le susurró, «solo estás solito, ¿verdad?». Y ahí pasó el milagro. Torrente, el perro que todos temían, bajó la cabeza. Despacio, como si fuera la primera vez que confiaba en alguien, se acercó a Paloma. Pegó su hocico a su pecho y se dejó abrazar. Los vecinos no podían creer lo que veían. Algunos se persignaron, otros se taparon la boca del shock. El monstruo que había aterrorizado al pueblo durante años se había convertido en un cachorro en los brazos de una niña ciega. Paloma lo abrazó con todo el amor que tenía en su corazón. «Estás calentito», le murmuró, «y tu corazón late rapidito, como el mío». Torrente le lamió la mano y soltó un suspiro profundo, como si hubiera estado cargando una tristeza enorme durante años. Su cola se movió poquito, luego más fuerte. Era como si estuviera recordando cómo ser feliz. Desde ese día, todo cambió en San Isidro. Paloma visitaba a Torrente todas las mañanas. Los vecinos, que antes ni se acercaban, ahora se quedaban viendo desde lejos, maravillados. El perro que había sido una pesadilla se había convertido en el compañero más fiel de una niña que veía con el corazón. Pero la verdadera prueba llegó una noche de tormenta. Los rayos partían el cielo como cuchillazos y la lluvia caía tan fuerte que parecía que se iba a acabar el mundo. En medio del caos, un jabalí salvaje se metió al pueblo, corriendo como loco, asustado por los truenos. Paloma, que había salido a buscar a su gatito, no sabía del peligro. Caminaba tranquila bajo la lluvia, siguiendo el sonido de su menino, cuando el jabalí la vio. «Paloma, corre», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. El jabalí raspó el suelo con las patas, listo para embestir a la niña indefensa. Los vecinos corrían hacia ella, pero estaban demasiado lejos. Entonces se escuchó un estruendo terrible. Torrente había roto su cadena. Con un rugido que heló la sangre, el pastor alemán se lanzó como bala entre el jabalí y Paloma. Los dos animales se pelearon como gladiadores, mientras la lluvia caía a cántaros y los rayos iluminaban la escena como película de acción. Torrente peleó con el valor de 100 leones, protegiéndola con cada fibra de su ser. Recibió golpes, mordidas, pero nunca se rindió. Con un último empujón poderoso, mandó al jabalí estrellarse contra un poste. El animal salvaje salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Los vecinos llegaron corriendo, sin aliento. Paloma estaba parada, temblando pero sin un rasguño. Torrente, herido y sangrando, se acercó a ella cojeando y puso su cabeza en su mano antes de desplomarse. Todos lloraron esa noche. El perro que habían temido acababa de arriesgar su vida por una niña ciega. Días después, cuando llegó el veterinario de la ciudad para curar a Torrente, descubrió algo que les rompió el corazón a todos. Bajo el pelaje del perro había cicatrices viejas, marcas de golpes y maltratos que cruzaban su lomo como telarañas. «Estas no son heridas de peleas», murmuró el doctor, «son de golpizas». El silencio se extendió por el pueblo como niebla. Torrente nunca había sido un perro malo. Era un animal roto por la crueldad, cuyo dolor habían confundido con maldad. Pero Paloma, sin poder verlo con los ojos, había visto lo que nadie más pudo ver, un corazón que todavía era capaz de amar. Desde entonces, Torrente se convirtió en el héroe del pueblo. Los niños le llevaban tortillas, los adultos lo saludaban con respeto. Pero él siempre se quedaba más cerca de Paloma, la niña que le había enseñado que todavía existía la bondad en el mundo. Esta historia nos enseña algo hermoso: a veces los que más necesitan amor son los que menos lo piden. Paloma no necesitaba ojos para ver el alma de Torrente, porque miraba con algo más poderoso, el corazón. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de algo que en realidad solo necesitaba comprensión? Cuéntamelo en los comentarios, porque estas historias me recuerdan por qué vale la pena creer en la bondad humana. Si esta historia te tocó el corazón como a mí, regálame un like y suscríbete para más historias que nos recuerdan que el amor verdadero no tiene límites. Nos vemos en el próximo video, y recuerda,
A veces la mayor valentía es abrir el corazón cuando todos los demás tienen miedo.